Hechos capítulo 4 y vamos a leer de los versículos 32 al 37. Dice así la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bendito Dios, esta mañana, Señor, preparamos nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, para estar a los pies de Cristo, Señor, atentos para oír tu voz. Bendice a cada oyente, Señor, esta mañana, y llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo, para que reciban esta palabra, Señor, y la reciban y obedezcamos, Señor, a lo que tú quieres, Señor, y como quieres que caminemos en este mundo. Ser ejemplos también nosotros, Señor, como cristianos, como la iglesia primitiva que obedeció y caminó, Señor, tus caminos. Unge, Señor, a tu siervo con el Espíritu Santo, que tú seas glorificado, Señor, en la predicación de tu palabra esta mañana. Esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Pues hermanos, vemos aquí que la iglesia es transformada y sus oraciones, hermanos, son contestadas. Acuérdense en el versículo 31, cuando hubieron orado, allí en capítulo 4, 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablan con denuedo la palabra de Dios. Era algo impresionante, hermanos, que ellos experimentaron. Dice allí que el lugar donde estaban tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comunicaron con denuedo la palabra de Dios. Ya no había temor. Fueron y predicaron la palabra de Dios con audacia. No se detuvieron, hermanos. No había temor del hombre. Se les dejó ver, hermanos. Se reveló la presencia del Espíritu de Dios a través de un fenómeno físico en los ojos de estos hombres, de esta multitud, de esta congregación, la cual se mantenía orando, esperando ser llenos del Espíritu Santo. Dios contesta la oración y se les deja ver algo maravilloso, hermanos. Algo que para nosotros, como seres humanos, es tal vez difícil, ¿verdad?, para comprenderlo. Dice que el lugar tembló. Podemos ponernos a pensar o cuestionar y decir, ¿sería cierto? Pues está escrito en la palabra de Dios. Tiene que ser cierto, porque la palabra de Dios es verdad. Así que sucedió, ¿verdad? Cosas de las cuales Dios, el Dios del universo, hermanos, está en control. Él puede hacer todo. Esta iglesia, hermanos, glorificaban al único Dios y verdadero, a Jesucristo, el único Salvador,
y le daban gloria al Espíritu Santo por lo que había sucedido en sus vidas, hermanos, y por lo que habían visto, por lo que habían experimentado. Daban gloria al Señor. Vemos después sus vidas transformadas, llenos de agradecimiento, hermanos, llenos de gozo, porque sabían que el Señor había contestado sus oraciones. Una señal, hermanos, de Dios, que estaba con ellos, Dios. Esto fue lo que experimentaron, hermanos. Experimentaron una señal, que Dios estaba con ellos. Era algo también espantoso. Imagínense, hermanos, que estemos aquí nosotros orando, que estemos esperando en el Espíritu Santo y algo fuera de lo natural suceda. ¿Cuántos de nosotros vamos a creer que el Señor está con nosotros? ¿O cuántos de nosotros vamos a salir espantados y vamos a salir de aquí poniendo nuestros ojos en lo sucedido y no en el Señor? El Señor les dejó sentir, tal vez como señal, su presencia, hermanos, tan poderosa, que estaba Él allí con ellos. Se dice que las paredes, hermanos, se estremecieron cuando esta congregación estaba orando. No empezaron a temblar, hermanos, como se ve en muchas iglesias, algo que no es real, sino sintieron la presencia del Señor. Estaban tan enfocados, hermanos, en la oración, en su Creador, que el Señor les dejó sentir eso. Este Dios poderoso, hermanos, que responde a esa oración, despertó tal vez, hermanos, a los que estaban dormidos, porque no es así. Muchas veces cuando uno no cree y uno está enfocado en la oración, se duerme. Cuando unos están orando, unos están enfocados en la oración y pidiéndole al Señor, suplicándole al Señor, también hay muchos, hermanos, que están dormidos. Claro, a veces puede ser por cualquier razón, ¿verdad? Que uno está cansado, por no descansar el día antes. Pero a mí se me hace que ese temblor despertó a muchos que estaban dormidos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que hace Dios cuando despierta un alma de entre los muertos. La presencia de Dios y su palabra, hermanos, aviva el alma. Aviva el alma del hombre y no lo duerme. No duerme aquel que está orando o aquel que está atento a su palabra. ¿Cuántas veces no hemos oído, hermanos? ¿Cuántas veces no hemos oído que dicen muchos, lee la palabra para que te quedes dormido? ¿Verdad? ¿Qué dijo una vez? No sé si fue el pastor. La palabra de Dios no nos debe de dormir, hermano, nos debe de despertar. Dijo Charles Spurgeon, es como una trompeta aquí en el oído, despierta. Y muchas veces, hermanos, es lo que necesita la iglesia. Esta iglesia experimentó eso. Y la razón, hermanos, tristemente, la razón por la cual uno se duerme en el tiempo de oración o en el mensaje, hermanos, de la palabra de Dios, ante la presencia de Dios, es porque no ha habido, dice la palabra de Dios, que no ha habido ríos de agua viva. No ha habido ríos de agua viva en las vidas, hermanos. Dijo Jesús, miren, si quieren, abran sus Biblias a Mateo 7. Ahora vamos a hacer poquito ejercicio, hermanos, con las manos. Capítulo 7 de Mateo.
versículo 37. Perdón. Juan. Ya me había regañado mi esposa porque dice que a veces digo las escrituras y no las digo bien. Y sí es cierto, hermanos, tengo mucha culpa de eso, pero acompáñenme a Juan, capítulo 7. Versículo 37. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tal vez, hermanos, esto es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Si hay algo, hermanos, que estorba en el corazón, o si hay algo, hermanos, que no nos interesa de la palabra de Dios o de Jesús, esta es la razón. No hemos venido a Dios, no hemos venido a Jesucristo. Si tenemos sed, probablemente estamos buscando calmar esa sequedad, hermanos, o esa sed en algo más, y no en Jesús. Porque dice aquí: el que viene a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está lleno de vida esa persona, hermanos, espiritualmente. Está lleno de vida. Y tal vez es lo que nos falta, hermanos. Me incluyo también yo. Tengo una sed tan grande que la quiero satisfacer, hermanos, en otras cosas y no en el Señor. Este divino espíritu y persona divina, hermanos, mora en cada creyente nacido de nuevo. El Espíritu de Dios y Jesucristo mora en cada creyente que es nacido de nuevo. No hay algo más que debe ocupar su corazón más de que Jesús y el Espíritu Santo. Y va a frotar, hermanos, ríos de agua viva. Esto sucedió en esta iglesia primitiva. Por eso dice allí, hermanos, que ya no eran igual. Eran de un corazón y un alma. No cada quien que lo que le pertenecía en su corazón deseaba. Tenían el mismo corazón de este Dios trino, del Dios Todopoderoso, el Hijo y el Espíritu Santo. No había nada más que poseían sus corazones, hermanos. ¿Qué sucedió? El Señor contestó sus oraciones. Acuérdense, ellos en el estudio anterior oraron: soberano Dios, ¿por qué se amontonan las gentes? ¿Por qué persiguen? ¿Por qué estas gentes que no conocen a Jesús y a sus seguidores? ¿Por qué? Y luego, en su oración, ellos mismos reconocen por qué. Porque es algo que ya estaba predestinado, algo que ya estaba dicho por medio de Jesús, de lo que iba a suceder. Ellos ya sabían que venía la persecución. Ellos ya sabían que nada más en este mundo les iba a llenar su corazón más de que Jesucristo. Miren lo que dice la Escritura en 1 Corintios,
capítulo 6. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 6. Ellos sabían, hermanos, que su templo, el cuerpo, le pertenecía al Señor. Dijo Pablo en Primera de Corintios: ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Y luego dice allí: glorificar pues a Dios en nuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, le pertenecen a Él. Nuestros cuerpos, hermanos, le pertenecen a Dios. Ya no nos pertenecemos nosotros mismos a nosotros. Y tal vez eso es lo que sucede, hermanos. ¿Por qué no estamos contentos? ¿Por qué estamos siempre aburridos, quejándonos? ¿Verdad? Porque se nos olvida, hermanos, que ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Esto es lo que esta iglesia sabía, que ya no eran de ellos. Ellos tenían a un Dios a quien le pertenecían. Y ahorita vamos a ver cómo todo lo que poseían, hermanos, ya no era de ellos. Ellos sabían que aunque se quedaran, hermanos, sin nada, no podían quitarles su posesión principal, que era Dios. Pero es imposible para muchos, hermanos, tristemente, creer que este Dios todopoderoso, el soberano Dios, puede hacer lo que a Él le place. Y aún, hermanos, con nuestras vidas. Es imposible. No creemos que Dios puede mover montañas. ¿No dijo Jesús: si tu fe fuera más grande que el grano de mostaza? ¿Qué tan grande es un grano de mostaza? Pequeñito, ¿verdad? Si tu fe fuera tan grande o más grande que un grano de mostaza, le dirías a las montañas: muévete, y se moverían. Acuérdense, estaba hablando de por qué no podían ellos hacer el trabajo que Jesús hacía, sacar a un demonio de un ser humano. Y tal vez nosotros, hermanos, nos encontramos de la misma manera. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no podemos ir a evangelizar? ¿Por qué no podemos hacer las cosas que la iglesia primitiva estaba haciendo? ¿Por qué no podemos honrarte, Señor, como te debemos de honrar? Tal vez, hermanos, porque nuestra fe es tan pequeña y no creemos en este Dios. Dudamos. Tal vez dudamos de que Dios puede hacer milagros, de que Dios puede hacer lo que a Él le place, que Él puede transformar los corazones de los hombres. Tal vez vamos a evangelizar, hermanos, y vamos sin el Espíritu de Dios. Tal vez vamos a evangelizar no creyendo que el Señor puede salvar almas, que el Señor puede cambiar las almas. Entra duda, hermanos, y así sucede. En Génesis capítulo 1 dice ahí que la tierra o el mundo estaba desordenado y vacío, y Dios, hermanos, este espíritu que nos acompaña hoy en día, puso todo en orden. El poder de poner la tierra, los cielos y todo lo que el Señor creó en orden. Lo puso en orden, hermanos. Es el mismo espíritu que nos acompaña esta mañana. Es el mismo espíritu que está con nosotros, hermanos. Es el mismo espíritu que estaba en la iglesia primitiva. Éxodo, hermanos, Éxodo está lleno
de muchas cosas fuera del control de la humanidad, que solo Dios hace y a través de su soberanía y su eterno poder. Nomás lean Éxodo, acuérdense lo que estamos estudiando. Las plagas. Cuando Jehová comisiona a Moisés y a Aarón en Éxodo, hermanos, se ven muchas maravillas y prodigios hechas por Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Cuando Moisés dijo, pero Señor, no me va a creer que tú me mandaste. Moisés estaba como nosotros a veces. Señor, no me va a creer. Si vamos a evangelizar, Señor, no me van a creer. No van a creer en tu nombre. ¿Para qué vamos? ¿Verdad? ¿Y qué le dijo Jehová? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué respondió Moisés, hermanos? Una vara, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Tírala en la tierra. ¿Qué hizo Moisés? Brincó. Carajo. Caray. Nunca había visto Moisés que una vara se convirtiera en culebra. ¿Cuántos de nosotros hemos visto eso? Hoy en día, hermanos, ¿puede suceder? Claro que sí. Si el Señor quiere, sucede. El problema, hermanos, es nuestra incredulidad. Y luego, hermanos, le dijo, átala sobre la cola. Cuando la agarró Moisés, se convirtió en vara otra vez. Son cosas que el Señor puede hacer, hermanos. El punto aquí, hermanos, es de que necesitamos creer en este Dios soberano. Si decimos que Dios es soberano, si decimos, hermanos, que Dios es poderoso, que Dios es el único, que Dios es el omnipotente, hermanos, entonces hay que creer. Hay que creer en eso. Hay que no estar creyendo en la mentira del enemigo, hermanos, que Dios no puede hacer todas estas cosas. Pero también, hermanos, es triste porque aún así podríamos nosotros tener toda la profecía, podríamos tener toda la profecía y llegar a entender el misterio de Dios. Podemos aún nosotros conocer la palabra de Dios, ser buenos predicadores, ser una iglesia oradora, conocer las escrituras muy bien, hermanos. Toda la ciencia. Y que se engrandeciera nuestra fe. Que trasladen o se muevan los montes, hermanos. Pero si no tenemos amor, como esta iglesia, si no tenemos amor, no somos nada, dijo Pablo. Acuérdense eso. Si no tenemos amor para las almas, si no tenemos ese amor de Dios, el amor de Cristo, hermanos, para las almas perdidas, el amor para la iglesia, los unos con los otros, hermanos, no somos nada. No somos nada, no podemos llegar a hacer nada. O podemos llegar a hacer nada, hermanos. Solamente somos espectadores en las bancas. La iglesia primitiva, hermanos, tenían el amor de Cristo. Miren, Hechos, vámonos para atrás a Hechos, capítulo 4, versículo 32. Toda la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Cambió sus vidas, hermanos, el Espíritu de Dios. Y esto, hermanos, nos debe de traer, hermanos, al recordatorio que necesitamos el Espíritu de Dios cada día de nuestras vidas. Cada día que sea derramado el Espíritu de Dios para poder caminar con el corazón de Cristo, hermanos. Que sea un corazón y un alma ligada, hermanos, en Cristo Jesús, en este Dios trino. Porque esto era lo que poseía esta iglesia. Esto era lo que tenía esta iglesia, hermanos. Estaban ligados con el Dios trino. Conocían el poder de Dios, su soberanía,
su salvación, que era lo más importante, no lo material, y que eran llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo había transformado verdaderamente sus vidas, hermanos. Por eso oraron y esperaron, confiaron en Jesús, hermanos. Acuérdense, Jesús les dijo, vayan y esperen al Espíritu de Dios. Aprendieron la primera vez, cuando el Espíritu Santo los llenó de su poder, que iban a necesitar, hermanos, por lo que iba a suceder en sus vidas. La multitud, hermanos, de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Esta era la evidencia del Evangelio y del poder de Dios. Esta era la evidencia de la predicación de Pedro, hermanos. Transformó las vidas de muchos. Aquellos que caminaron con Cristo, como los apóstoles, hermanos, se acordaron de las palabras de Jesús. Y en la oración, hermanos, esperaron ser llenos del Espíritu Santo. Este es el resultado, hermanos, del poder del Evangelio y esperar en el poder de Dios en oración. Y esta mañana, hermanos, si somos hijos de Dios, hemos sido transformados, hermanos. Hemos sido transformados. Si somos hijos de Dios, si ya hemos sido transformados por medio del Evangelio, por medio de el poder de Dios, hermanos. Hay evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. Va a brotar ese amor. Va a brotar ese amor, hermanos, para la iglesia o para aquellos que están en necesidad. Si no, muchos de nosotros no queremos oír la respuesta, hermanos, pero el egoísmo nos detiene. Hay egoísmo en nuestro corazón. Tal vez no conocemos al Señor, tal vez no hemos sido transformados. Este Espíritu de Dios, ese mismo que hizo temblar, hermanos, ese lugar acompañaba a esta iglesia, hermanos, donde quiera que iban. Esta iglesia, hermanos, tenía lo mismo que nosotros. Sufrían los mismos problemas que hay hoy en día, hermanos. La discordia, la envidia, contiendas, etcétera. Todo aquello que nosotros sufrimos, también ellos lo sufrían. No eran perfectos. No estamos hablando, hermanos, de perfección. No estamos hablando de caminar en perfección. Nadie puede caminar perfecto. Solo perfeccionados en Cristo Jesús. Él es el que nos perfecciona. Él es el que nos justifica. Ninguno de nosotros podemos pararnos delante de Dios, hermanos, justificados con nuestra propia justicia. Tiene que ser la justicia de Cristo. Esta iglesia no era perfecta, hermanos. Los apóstoles no eran perfectos. Ustedes conocen la historia. ¿Cuántas veces, como dice Chespirito, cuántas veces no la chispoteaban? Muchas veces, hermanos, como nosotros. ¿Saben qué era lo que los hacía verdaderos cristianos, hermanos? Una verdadera iglesia. Eran obedientes. Obedecían. Fueron obedientes y creyeron en las palabras de Jesús por medio de las Escrituras, por medio de la predicación de Pedro. Creyeron en el Señor. Creyeron, hermanos, y obedecieron. Caminaron en obediencia. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el estudio hace 2 miércoles, hermanos, cuando oímos el estudio que dio el hermanito Sam de Abraham y Isaac, su hijo?
Estuvo interesante, hermanos, porque Abraham no se paró y dijo, espérate, Señor, mi hijo, mi único hijo que yo amo tanto, ¿tengo que sacrificarlo? No, hermanos. Dice la palabra que él se levantó de mañana, preparó todo y caminó obediente por fe. Obedeció a Dios. Y oraron, hermanos, esperando ser llenos del Espíritu de Dios. Fueron de un corazón y un alma igual a la de Cristo, porque poseían el Espíritu de Dios. Acuérdense, hermanos, no hay espíritus especiales. No hay un espíritu que posea en ti y te dice algo que no le dice a la iglesia. Esa es la voz del enemigo. Una iglesia, hermanos, que camina ligada con Cristo Jesús, siempre, hermanos, va a hablar a través de su palabra al Señor y vamos a obedecer. No va a hablar a través de una persona especial y nomás a esa persona la va a guiar a hacer algo. No, hermanos. Es el Espíritu de Dios. Había transformado el Espíritu de Dios sus vidas, hermanos, como la transformó con Pablo, ¿se acuerdan? Miren Filipenses, hermanos. Miren Filipenses. Vamos a ver el resultado aquí en Filipenses. Vayan allá a Filipenses capítulo 3. Pablo, hermanos, cuando lo transformó la palabra de Dios, cuando Dios le habló, hermanos, Pablo no era igual. Pablo era perseguidor de cristianos, ¿se acuerdan? Y luego, hermanos, Pablo ya no era igual en cuanto a su linaje, que aún él podía decir, yo soy linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, decía él, fariseo, ¿se acuerdan? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, dice. Y luego miren versículo 7, hermanos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, hermanos. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Allí la correcta palabra, si se acuerdan, hermanos, es excremento. Y no les voy a dar la definición de excremento, hermanos, porque muchos de nosotros ya sabemos qué es excremento, ¿verdad? Les voy a decir por qué. Véanlo como excremento. Porque una persona, hermanos, una persona que lo ve como basura, ¿qué dicen? ¿Qué dicen muchos? Lo que para ti es basura, para mí es que tesoro, ¿verdad? Pero ¿quién se va a atrever a andar recogiendo excremento, hermanos? Solamente alguien que no está bien de la mente. Por eso se usa la palabra allí excremento, que no tiene valor de nada. Que no tiene valor de nada, hermanos. Así contaba las cosas Pablo. Las contaba como excremento. Por la excelencia de quién, de Cristo Jesús, del que él había conocido. Las posesiones, hermanos, todo aquello que él tenía antes como ganancia, dice, ahora lo tengo todo como pérdida. ¿Podemos hacer eso? Podemos decir las mismas palabras que Pablo, hermanos. Mi casa, mi troca, bueno, mis trocas, mi trabajo,
aún, hermanos, hasta mi vida. Podré decir yo que todo lo cuento como basura por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Le pido al Señor, hermanos, que tenga misericordia. Pero también, hermanos, que nos ayude. Que nos ayude. Por eso les digo, sigan orando por la iglesia, hermanos. Sí está haciendo algo el Señor con esta iglesia, pero no se queden satisfechos, hermanos. Queremos ver más. Queremos ver más cosas grandes, hermanos, que puede hacer el Señor. No queremos limitarlo en nuestras vidas. Pablo, un perseguidor de cristianos, llegó a conocer lo mismo que conocieron aquellos, hermanos, siendo maravillosamente transformada, hermanos, su vida. Si no podemos entender estas cosas, hermanos, esta mañana, o las riquezas de Cristo y el poder del Espíritu Santo, lo que el Señor puede hacer, o por qué suceden estas cosas, hermanos. Tenemos nuestra propia justicia y seguimos oyendo la voz de otro Dios, o tal vez de un demonio inmundo que sigue hablándonos que todo esto es pura mentira. Si esta mañana te sientes amenazado por el Evangelio de Dios y su palabra, tal vez nos debemos de preguntar, hermanos, si preguntamos, ¿tenemos que hacer todo esto? ¿Tenemos que amar? ¿Tenemos que obedecer? ¿Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios? O si tal vez incomoda nuestra vida, o tal vez si no eres creyente, o estás en pecado, estás incomodando tu vida pecaminosa, o incomoda la vida, como la incomodó con los sacerdotes, ¿se acuerdan? Por eso ellos no querían que hablaran los apóstoles la palabra de Dios, porque era una palabra pesada, hermanos, e incomodaba sus vidas religiosas. Los sacerdotes religiosos y los saduceos, hermanos, les incomodó su vida normal. Y tal vez ya estamos nosotros caminando, o hemos estado caminando en una rutina, que venimos y nos sentamos, hermanos, y oímos la palabra y nos incomoda. Y decimos, lo mismo otra vez. Mi oración, hermanos, como les comenté a los hermanitos en la mañana, en la oración, hay que no estar satisfechos, hermanos. Hay que orar esta mañana para que el Señor transforme nuestras vidas. Y no nos quedemos estancados. Caminemos, hermanos, sigamos caminando con el poder del Espíritu Santo. Hay mucho que hacer, hermanos, pero por eso no podemos avanzar, porque tal vez la palabra de Dios está incomodando nuestras vidas. ¿Por qué creen que estos, hermanos, por qué creen que estos sacerdotes religiosos o saduceos no querían que predicaran la palabra de Dios, Pedro y Juan? Porque era palabra tan pesada, hermanos, para ellos, que les incomodaba la vida. En vez de que Juan y Pedro fueran los amenazados, ellos eran los amenazados. La palabra de Dios amenaza, ¿sabían? Y ellos ya se sentían amenazados. Pero les prohibieron que no hablaran, hermanos, y los amenazaron que si hablaban los iban a encarcelar. Era al revés. Ellos ya se sentían amenazados por la palabra de Dios. Y así se siente el mundo esta mañana. Así se sienten muchos sin Cristo, hermanos. Así se sienten los religiosos. Así se sienten todos aquellos, hermanos, que no conocen las riquezas de Dios. Todos los que caminan con su propia justicia se sienten, hermanos, amenazados por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esa es la evidencia del poder de Dios, ¿verdad?
Que la palabra de Dios, hermanos, va con poder. Y la persona se siente amenazada porque le incomoda su vida pecaminosa, su vida religiosa. Pero, hermanos, nuestra oración es que lo transforme su vida, como la de nosotros, como transformó la vida de nosotros, hermanos. Pero aún así, hermanos, como cristianos también, tal vez nos está incomodando, ¿verdad? La rutina de cada domingo. Nos vamos a congregar otra vez. Bueno, ahí vamos. No, hermanos. El estar aquí es un tiempo glorioso. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos glorificando a Dios. Estamos exaltando a este Dios todopoderoso que hizo todo en este mundo, hermanos, que puede transformar las vidas de muchos. Un Dios con poder. Miren, versículo 32, perdón. 33, o la segunda parte de 32. Y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un mismo Dios, un mismo Salvador y un mismo Espíritu. Caminaban obedientes, hermanos, a las Escrituras, a lo que se había predicado, hermanos. Y así nosotros también, hermanos. Obedecemos. Si la palabra dice, amémonos los unos a los otros, ¿qué es el problema? ¿Por qué no nos estamos amando los unos a los otros? Si la palabra de Dios dice, sirvámonos los unos a los otros, ¿qué es el problema? ¿Por qué no nos estamos sirviendo? Y no digo, hermanos, que no hay servidumbre aquí, sí hay, mucha. Pero no debemos estar satisfechos con eso, hay que servirnos más, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios transforma, hermanos, sobreviene temor. Un temor, hermanos, reverente, como pasó en capítulo 2. Déjenme se los leo. Versículo 43. Miren, ¿se acuerdan capítulo 2? La vida de los primeros cristianos. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tenían un testimonio, hermanos, un testimonio evidente de que Cristo estaba con ellos. Podemos decir esto esta mañana, que hay evidencia, hermanos, de que Cristo está con nosotros. Sí, muchos de nosotros vendemos nuestras propiedades y sí, se ve la repartición, hermanos. Los necesitados. Hay mucho amor, hermanos. Perseveramos unánimes, hermanos, en las oraciones, ¿verdad? Cuando nos juntamos. Partimos pan. Cuando nos congregamos. Es un día, son tiempos gloriosos, hermanos. Cuando porque se ve el amor de Dios, ¿verdad? Alabamos al Señor también, ¿verdad? Cuando nos reunimos. Tenemos favor con el pueblo. Muchos de los alrededores, hermanos, nos ven. Muchos vienen y preguntan de la iglesia. Se congregan aquí con nosotros, hermanos. Añadía cada día el Señor a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, tenemos todo esto. Tenemos todo esto, ¿verdad? Pero estamos satisfechos.
¿Estamos satisfechos con un alma que se siente aquí? Si es un alma, gloria a Dios, hermanos. Es un alma que ha sido rescatada del infierno. Pero estamos satisfechos nomás con un alma. Hay que preguntarnos eso, hermanos. Ser sinceros con el Señor. Hay que seguir orando. Hay que continuar más, hermanos, en la oración. Que el Señor siga añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hermanos. Tenían un temor reverente, hermanos, dice allí. Un temor a toda persona sobrevino. Ese temor, hermanos, es un temor reverente. No es un temor que dice uno, si no vendo mis propiedades, ay, pues me va a castigar el Señor. No era esa clase de temor, hermanos. No era esa clase de temor. Si no sirvo a la iglesia o no estoy allí con los hermanos, pues ay, voy a tener que dar cuentas con Dios. No, hermanos. Es algo que sale natural de un cristiano, de una persona que ha sido transformada. Ese temor reverente, hermanos, lo conmueve a uno a servir. Conmueve a ese corazón a vender para que los demás puedan sostenerse. Un corazón temoroso es un corazón apreciador hacia Dios, dignificante, hermanos, de Dios. No es un temor que si no sirvo, si no vendo, si no hago esto, si no hago lo otro, Dios me va a castigar. No, hermanos, eso es un concepto muy errado de Dios, hermanos. Miren, en Hechos capítulo 4, había un cambio en sus vidas por medio del Espíritu de Dios. Versículo 33, capítulo 4, 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Iban llenos del poder de Dios, hermanos, predicando el Evangelio. Pero acuérdense, hermanos, les va a costar, ¿eh? Más adelante vamos a ver cómo los vuelven a encarcelar otra vez, cómo vuelven a ser perseguidos. Hay un costo. Pero ellos no tenían ese enfoque de que ahí viene la persecución otra vez. No, hermanos, ellos iban con poder, llenos, gozosos, hermanos. Gozosos de ir y evangelizar. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Qué bonito. Qué bonito que no había ninguno en necesidad. Oraban y el Señor, el Espíritu de Dios, ponía a la luz. Qué bendición. Ponía a la luz, hermanos, al necesitado. No tenía que el necesitado andar anunciando, ¿verdad? Sino que, el hermanito o la hermanita tiene necesidad. Gloria a Dios, pues vamos a hacer algo para que él se llena su necesidad. Esa es la iglesia, hermanos. Pero oraban, le pedían al Señor. Es triste, pero hay muchos que toman ventaja. Hay muchos, y ahí lo han hecho en esta iglesia, hermanos, lo han hecho. Vienen con una necesidad y luego ya nunca los vuelven a ver. ¿Qué hace? El Señor se encarga de todo eso, hermanos. Pero en oración, hermanos, el Señor responde la oración. No había ningún necesitado, hermanos, entre ellos, porque todo lo que poseían, sus heredades o casas, las vendían y traían al precio de lo vendido. Eran honestos, hermanos. Había una honestidad en la iglesia. Temían al Señor. Sabían que lo que tenían que traer lo traían, porque eso era lo que habían vendido. Este era el resultado, hermanos, de tener el Espíritu Santo
No había mentira entre ellos. Y tampoco, hermanos, tampoco el Espíritu de Dios va a ser engañado. Lo vamos a ver en el capítulo 5 con Ananías y Zafira. Es algo espantoso. Mintieron al Espíritu de Dios. Lo vamos a estudiar más adelante. Me entró temor, hermanos, porque cuando estaba leyendo estas escrituras, dice allí que los jóvenes sacaron a Ananías. Ahí tenemos 2 jóvenes en las puertas, Y dije yo, wow, Señor, perdóname si he mentido contra ti. Era una iglesia, hermanos, que tenían temor a Dios. Sobrevino temor reverente hacia Dios. Sabían que con Dios, que Dios no podía ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermanos. Vivían sencillos, de un corazón de sencillez hacia Dios. Como les dije, hermanos, no nos está diciendo aquí que vayamos y vendamos y nos quedemos en la calle. Pero seamos sinceros, hermanos. Si estamos acumulando y se queda ya guardado 3, 4 años, hermanos, regálenlo, no se van a llevar nada. No nos vamos a llevar nada, hermanos. El año pasado, hermanos, yo tengo que confesar esto, hermanos. Cuidaba mucho mi troca, la acababa de comprar y ya me andaba llevando el Señor en septiembre. Les voy a decir, hermanos, no tuve tiempo de pensar en mi casa, mi propiedad, ni mi troca. Mi preocupación era, Señor, ¿me vas a recibir en el cielo? Esa era mi preocupación. Me di cuenta, hermanos, que el Señor no puede ser burlado. Si todo este tiempo había estado jugando la parte de religión, hermanos, me di cuenta que un día voy a dar cuentas delante de Dios. Y no me imaginaba que iba a llegar ese día. Por eso este año nuevo, hermanos, en mi oración dije, Señor, gracias por otro año que me vas a dar. No me lo merezco. Dice, no había nada entre ellos, ningún necesitado. Y ellos, hermanos, vendían todo lo que poseían, sus cosas materiales. No tenían el mismo corazón como el mundo. No tenían el mismo amor, ¿cómo se dice la palabra? Farsante o engañador como los del mundo. Era un amor real. El mundo puede decir que nos ama, pero nos odian, hermanos. Odian a los cristianos. Los saduceos y los fariseos se querían deshacer de ellos, hermanos. ¿Y cuántos no quieren ahorita en este mundo eliminar a los cristianos, hermanos? Ese es amor. Y aún dicen que es el Dios, que es el mismo Dios. No es el mismo Dios, hermanos. Nosotros tenemos al Dios verdadero de la Biblia. Seguimos al Dios verdadero de la Biblia. El mundo, hermanos, y los incrédulos siguen a otro Dios, un Dios que no tiene amor. Por eso es evidente en sus vidas. Persiguen a los cristianos. Se ve, es evidente. Eso me impactó a mí tanto, hermanos. Como les dije la semana pasada en la vida de un hermano. Tengo que ser sincero, hermano, yo lo quería perseguir. Yo lo quería eliminar de mi lugar, de mi vida. Pero él, hermanos, venía y me traía de comer. Yo siendo ingrato,
malagradecido. Él traía. Eso me impactó, hermanos, en la vida de este hermano. Su amor por Cristo. La sinceridad de corazón hacia Dios, hermanos, de esta iglesia que caminaba con Dios. Y luego miren, versículo 36 y 37, ya para terminar. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, tenía una heredad y la vendió, y la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Este hombre, José, hermanos, era un hombre ejemplar de cómo vivir confiado en Cristo Jesús. Donó su propiedad, hermanos, que más adelante se conoce como un compañero de Pablo. No sabemos si la tierra estaba en Chipre o en Israel, no nos dice, ¿verdad? Pero dice que natural de Chipre. No importa, hermanos, si su tierra estaba en Chipre o estaba en Israel, lo importante es que era un ejemplo de alguien que vendió su propiedad y la trajo a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para la necesidad de los demás. Tenía su mirada, hermanos, hacia arriba. No le importaban sus posesiones, no le importaba lo material. Ahora, como les dije, hermanos, no estoy diciendo, hermanos, que vendamos todo y que no disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Tenemos que disfrutarlo, hermanos. Es algo de Dios, algo que nos ha dado el Señor, pero no lo hagamos nuestro Dios. No lo hagamos nuestro Dios. Que eso no sea nuestro enfoque en la tierra. Que no sea el enfoque en la tierra, hermanos, lo que el Señor nos ha bendecido. Nos ha bendecido el Señor tanto. ¿Qué necesitamos? La respuesta esta mañana, hermanos, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos echar mentiras en el income tax para tener más? No necesitamos eso, hermanos. Si pagamos taxes, hermanos, dale al César lo que es del César, ¿verdad? Dice la palabra. Podemos ser obedientes de eso. O lo escondemos y decimos, no, esto no me pertenece a mí. No, hermanos. Dios suple si estás necesitado esta mañana, como esta iglesia. Dios sabe, Dios conoce, pero quiere que estés en rodillas pidiéndole al Señor, poniendo tu confianza primero y haciendo a Jesús lo primero, al Dios lo primero. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a la multitud, mira los pajarillos, ellos no tienen necesidad de nada, ellos confían en que Dios les va a dar de comer? ¿Por qué nosotros, hermanos, nos preocupamos? Somos una iglesia bendecida, hermanos. Dios siempre ha provisto en esta iglesia. Lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, hermanos. Yo soy uno de los testigos cuando vinimos a ver esta iglesia, que yo dije, ¿cómo la vamos a arreglar? ¿Cómo? Señor es poderoso, hermanos. Nos cayó la boca. A mí, personalmente. Era algo maravilloso, hermano, lo que el Señor estaba haciendo y lo que ha hecho en esta iglesia. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿dónde está nuestra mirada esta mañana? ¿Dónde está nuestra mirada esta mañana? ¿En dónde estamos poniendo nuestra confianza, hermanos, como iglesia? ¿A quién estamos adorando? ¿Lo material o al Dios verdadero de la Biblia? Este es un ejemplo, hermanos, de esta iglesia para nosotros. ¿Podemos vivir así? Sí, sí podemos, hermanos.
Sí podemos. En oración, en confianza en el Señor, obedeciendo y caminando en obediencia, hermanos. Todo esto es posible. Amén. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias por tu palabra y nos habla, Señor, a través del Evangelio. Cuida de tu iglesia, Señor. Lo más importante, Señor, es nuestro corazón. Lo que nos debe de importar, nuestra alma, Señor. El estar bien contigo, Señor, y tener nuestra mirada en el cielo y no las cosas de este mundo, Padre. Qué gran ejemplo de esta iglesia primitiva, Señor, que caminaba contigo. Confiados, Señor, en que tú ibas a proveer todo. Confiados en que tú eras su proveedor, el que suples todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Lo más importante, Señor, la salvación. La salvación de nuestra alma, Señor. Porque podemos poseer todo. ¿De qué nos sirve, Señor? Poseer todo en este mundo y nuestra alma se pierda en el infierno, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar contigo. Ayúdanos, Señor, para caminar glorificando a este Dios Todopoderoso, Jesucristo, el único Salvador, y caminar con el Espíritu Santo, llenos de poder como iglesia. Bendice, Señor, esta iglesia. Continúa haciendo tu trabajo, Señor, con esta iglesia. Que caminemos llenos de gozo, Señor, llenos de bendiciones, Padre, espirituales. No reteniendo nada, Señor, en este mundo, sino compartiéndolo con los demás. Aún nuestras propias vidas, Señor, entregarlas para otros, para la necesidad de otros, Señor, en servidumbre. Todo eso nos falta, Señor, pero tú lo suples. Nosotros no podemos hacer nada en esta iglesia, Señor, en nuestras propias vidas, sin el Espíritu Santo. Esperamos, Señor, que seamos llenos del Espíritu de Dios. Esa es nuestra oración, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. ¿Se ponen de pie, por favor?